una hora simplemente, pero gracias a la tecnología estamos muy cerca. Ustedes en el Perú y yo acá en Bolivia, pero me siento aún más cerca porque, como decía ayer con algunos de los que se conectaron para hacer las pruebas respectivas, Perú para mí es como mi segunda patria, ¿no? Yo me siento muy identificado. Tengo muchísimos amigos, colegas, desde, bueno, don Guillermo Lumbreras, Walter Alba, y la lista de colegas y amigos realmente sería interminable, ¿no? En especial, hace muchísimos años conocí a Wilber Bolívar, con quien tenemos una relación muy, muy cercana, y un equipo muy, muy eficaz, muy fuerte y muy simpático. Ahí se los ve todo pintones. Así que un gran saludo desde acá para todos ellos. Lo mismo al magíster Enrique Nella, que ha tenido la gentileza de hacer la conexión respectiva. Bueno, todo nos une, nada nos separa, decía el arqueólogo Julinho Zapata, ¿no? Porque Bolivia y Perú somos una unidad inseparable, así tengamos una geografía distinta y gobernantes diferentes, pero creo que desde tiempos inmemoriales hemos estado muy unidos. Y uno de los elementos que justamente también nos une es Tiwanaku. Decía mi maestro, el doctor Carlos Ponce Sanginés, que sobre Tiwanaku podría llenarse un anaquel de libros y de artículos que se hayan escrito al respecto, ¿no? Por lo tanto, mi participación acá va a ser más bien humilde. Sería muy atrevido de mi parte creer que conozco todo lo que se ha producido sobre Tiwanaku, ¿no? Y por lo tanto agradezco las palabras introductorias de Hilder, que me hace el favor de ensalzar mi trabajo, pero más bien quiero mostrar que siempre estoy dispuesto a aprender más, ¿no? Esa es, creo, la base de toda investigación, estar proclive a aprender más en la medida en que uno se da cuenta que no sabe lo suficiente, ¿no? Tengo para compartir con ustedes una presentación. Perfecto. Muy bien, pues entonces el arqueólogo Hilder Cruz ha tenido la gentileza de decirme que tengo todo el tiempo que yo requiera y le agradezco mucho. Siempre nos están diciendo solamente tienes tanto tiempo. Sin embargo, no es mi idea cansarlos, dejarlos dormidos a todos ustedes, así que propongo dividir la charla en dos partes. La primera me dedicaría a hablar de cosas generales sobre Tiwanaku. Hacemos un pequeño descanso, break de 5 minutos y entramos al tema que nos ocuparía en sí, que es Pariti, ¿no? Entonces, cuando decimos Tiwanaku, estamos diciendo al menos dos cosas. Nos estamos refiriendo a dos elementos. El primero, la ciudad de Tiwanaku, que es este centro arqueológico ubicado a 71 kilómetros de la sede de gobierno en Bolivia, la ciudad de La Paz. Y la segunda cosa, el fenómeno, es decir, todo lo que tiene que ver con ese desarrollo que se produjo en el altiplano a partir del siglo I de nuestra era hasta aproximadamente el 1150 después de Cristo. El primer europeo que reporta algo sobre Tiwanaku
es don Pedro Cieza de León, que pues, es uno de los cronistas favoritos que yo tengo por lo acucioso, por lo detallista que fue. Estuvo en Tiwanaku hacia 1549. Si hubiera sido reportero, estaría con su grabadora, pero seguramente yo me imagino, cuando me pongo a pensar en él, con una libreta y su pluma, hablando ahí con los indígenas del lugar y preguntándoles algunas cosas. Y una de las cosas que les preguntó fue: estas ruinas que vemos acá fueron hechas por los incas, y los indígenas se mataron de risa, ¿no? Y le dijeron: no, no, ¿cómo? Esto es muchísimo más antiguo, ¿no? Entonces, Cieza de León escribe en su crónica: tengo a Tiwanaku como la antiguaya más antigua de todo Sudamérica, ¿no? Por supuesto, esa era una apreciación un poco apresurada en ese momento. Sabemos que antes de Tiwanaku hubieron muchísimas otras formaciones sociales en los Andes, pero entusiasmado Cieza se dio cuenta de la gran antigüedad de Tiwanaku, y así desde esa época muchísimos viajeros curiosos deambularon por Tiwanaku. La lista es larga. Les invito a leer el libro Tiwanaku, 200 años de investigaciones arqueológicas en Tiwanaku, de Carlos Ponce Sanginés, que compila gran parte de la información, ¿no? Solamente un par de ejemplos más. Por ejemplo, me gustaría mencionar a George Squire, de nacionalidad norteamericana, que estuvo en Tiwanaku en 1864. Fue el primero que trajo un equipo fotográfico y publicó un libro que justamente se llama Viajes por Perú y Bolivia, porque el libro relata todas sus andanzas en nuestros países. Al parecer, cuando publicó su libro, todavía no estaba muy desarrollado el intercalar fotografías en los libros, y entonces su libro está con varios grabados, y además grabados muy curiosos como este, donde se lo ve a George Squire en su cabalgadura con un poncho blanco frente a la Puerta del Sol, que en esta perspectiva sería un portón bastante gigante. Bueno, yo creo que Squire ha tenido mucho que ver con la idea que se forman algunos visitantes y turistas actuales cuando se ponen frente a la Puerta del Sol, que es de apenas 3 metros de diámetro, y se sienten un poco decepcionados por el tamaño, ¿no? Y pensando que van a encontrarse con una puerta muchísimo más grande, ¿no? Por supuesto que el tamaño no tiene que ver con la importancia de esta escultura, ¿no? También me gustaría referirme por último, solamente como ejemplos, porque ya les digo, hablar de los que trabajaron, investigaron, escribieron sobre Tiwanaku, sería tomarnos toda la tarde y parte de la noche, ¿no? Entonces me referiré brevemente a don Arturo Poznański, que era un ingeniero naval austriaco. Por la historia que recogieron sus discípulos y otros investigadores, sabemos que él participó, tenía una lancha en el Amazonas, y participó de pasada en la guerra del Acre que Bolivia sostuvo con el Brasil a principios del siglo XX, ¿no? Y se hizo muy popular porque ayudó a las tropas bolivianas, y el presidente de Bolivia le encargó echar en el lago Titicaca una lancha a motor, y lo contrató, y por ese motivo Arturo Poznański se trasladó desde La Paz hasta Huaki, donde tenía que echar andar la lancha, ¿no?
Obviamente en esa época el medio de transporte privilegiado era el tren y paraba seguramente en varios lugares, y uno de los lugares que seguramente paró para hacer un descanso, para comerse un sándwich, algo así, fue en Tiwanaku. Poznański, según lo que yo colijo, no es que haya un escrito sobre esto, estoy un poco adivinando. Se bajó del tren, tenía un tiempo para caminar, y justamente en esos momentos trabajaba una misión francesa en Tiwanaku, que es la misión Créqui, Montfort y Senecal de Lagrange. Entonces, aparentemente se acercó a las ruinas, vio que estaban trabajando los franceses, entendió la magnificencia del sitio y en ese momento quedó prendado. Y ese enamoramiento le duró desde 1903 hasta el día de su muerte, porque inclusive él se nacionalizó boliviano, se casó con una señora boliviana, en fin, y le dedicó a Tiwanaku toda su vida prácticamente, estudiando la ciudad, ¿no? Bien, pues entonces, ya entrando en lo que significa el fenómeno como tal, es importante, y ustedes ya lo saben, que en el Horizonte Medio dos formaciones sociales disputaron el espacio andino y la preeminencia también, ¿no? Uno de ellos se desarrolló en Ayacucho y se extendió hacia el norte, que es la cultura Wari, muy estudiada por un montón de investigadores desde la época de Max Urle, no sé, por supuesto, Guillermo Lumbreras, Isbel, en fin, y hoy en día muchísimos arqueólogos peruanos están dedicando sus esfuerzos al entendimiento de la cultura Wari. Y confluyendo hacia el sur estaría la zona que fue influida por Tiwanaku, ¿no? Algunos calculan que el ámbito de Tiwanaku alcanzó a 600.000 kilómetros cuadrados. No solamente el altiplano boliviano, por supuesto, sino el sur del Perú, el norte de Chile y la Argentina, y prácticamente toda la altiplanicie boliviana, ¿no? Es interesante en este mapa que he tomado de William Isbell, cómo hay una zona acá que se está sobreponiendo, traslapando, digamos, ¿no? Y justamente corresponde a Moquegua, en el Perú, donde ambas culturas confluyeron, ¿no? Esto es muy interesante porque tras varios estudios que se han realizado en la zona, no se ha evidenciado una relación beligerante entre Tiwanaku y Wari. En otras palabras, no se estaban enfrentando, no eran grupos antagónicos. Es más, hay un interesante artículo que se publicó en el marco de un congreso que hubo hace algunos años, que se refería al matrimonio entre Tiwanacus y Waris, ¿no? Eso era realmente interesante, ¿no? Ahora, no puedo decir a ciencia cierta si nunca tuvieron algún conflicto bélico, ¿no? Probablemente sí había, pero hasta ahora la evidencia no nos muestra nada de eso, ¿no? Me gusta más el mapa de Isbell que este otro de Owen, donde no hay un punto de contacto entre los Wari y los Tiwanaku, fíjense, están separados, ¿no? Ahora, acá aparece el territorio Tiwanaku como más estrecho, ¿sí? Y con un asentamiento más hacia el sur, que sería el más meridional, referido a San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, ¿no?
pues no hay una razón para decir que este mapa sea exacto, pero por supuesto tampoco es inexacto, porque los territorios ocupados, por lo menos por los Tiwanaku, han debido ser territorios salpicados. Recuerden ustedes los términos que acuñó John Murray de archipiélago, ¿no? Entonces, son territorios salpicados a guisa de archipiélagos, no son territorios continuos. Y no estoy seguro si la propia Roma habría tenido territorios así continuos, sino también como que distanciados en algunos casos, ¿no? Eso no sería lo primero que se observa en la historia de la humanidad, ¿no? Bien, Tiwanaku basó su economía en la agropecuaria, y sobre todo en la agricultura que tuvo auge en el altiplano norte, ¿no? La pecuaria más se desarrolló en el altiplano central, digamos, y Carlos Ponce Sanguinés tuvo la idea de llamarle a Tiwanaku la cultura de la papa. Inclusive se han encontrado un par de esculturas líticas que representarían papas antropomorfizadas, ¿no? Se supone que la papa, según los estudios de María Bruno, se habría domesticado entre el 7000 y 5000 antes del presente. Y el área de domesticación debió ser el área lacustre del Titicaca. Es decir, esta área compartida por los actuales países de Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, la papa es un elemento bastante circumtiticaca, diríamos, y de ahí se extendió hacia el norte, hacia el sur, y por supuesto ahora ya saben que la papa es un elemento importantísimo en la cocina de todo el mundo, ¿no? Pero ¿de dónde surge Tiwanaku? No es una cultura que surja de la nada, ¿no es cierto? Pese a que Ponce Sanguinés sostuvo que Tiwanaku tuvo un desarrollo endógeno, es decir, que no hubo pueblos foráneos que llegaron al lugar y conquistaron el territorio y forjaron la cultura, ¿no? Ciertamente Tiwanaku tiene antecedentes importantes, ¿no? Los antecedentes más importantes desde mi punto de vista son primero la cultura chiripa, o lo que llamamos cultura chiripa, que para mí puede ser un horizonte formativo más amplio, ¿no? Que se extendió por todo el área circunlacustre oriental, mientras que paralelamente Caluyo hacía lo propio en la cuenca, pero en el sector occidental. Yo creo que Caluyo y Chiripa y otras expresiones de esa época forman parte de un horizonte, un mismo horizonte, ¿no? No me convence la idea de que la cerámica chiripa se caracteriza por el mordiente vegetal, mientras que la Caluyo se diferencia por el antiplástico mineral, ¿no? Esa no es una diferencia muy tácita, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, por supuesto, con expresiones particulares en muchos casos, estas dos culturas están formando parte de un mismo fenómeno en el periodo formativo. Y otra cultura que es del formativo tardío y que jugó un papel importantísimo en la cuenca, en el desarrollo cultural de la cuenca lacustre, es la cultura pucará, de la cual hay varias expresiones, sobre todo escultóricas, que se han encontrado en el actual territorio boliviano. Hace unos años yo hice un trabajo a petición del Estado boliviano para recuperar una pieza que
se había llevado en 1846 un suizo a Europa. Pues esa pieza efectivamente se encontró en Tiwanaku, pero era de origen pucará, lo mismo que una docena aproximadamente de otras esculturas de la misma expresión cultural, ¿no? Soy director, como lo ha dicho Johanna, de una revista de arqueología boliviana llamada Chachapuma, que en junio apareció en su 10ª versión, y justamente allí hablo de una escultura del formativo que fue encontrada casualmente por un agricultor andino en una localidad que se llama Yacaspata. Y este es el monolito que corresponde justamente a esta expresión cultural que yo le llamo formativo altiplánico, horizonte formativo, digamos, que bien podríamos decirle también cultura chiripa, ¿no? Y que es un antecedente, obviamente, de Tiwanaku. Cuando Ponce Sanginés dirigió las excavaciones en Tiwanaku en la década del 60, 70, 80, en el centro de un gran recinto ceremonial que se llama Calasasaya, encontró 8 niveles, 8 capas estratigráficas, y en la capa séptima encontró material cerámico, pero no solamente material cerámico, restos de entierros, calzadas, restos de habitaciones, y entonces eso le dio la pauta de que Tiwanaku habría empezado su transcurrir cultural mucho más temprano de lo que se suponía, ¿no? De eso vamos a hablar en un momento para aclarar algunas cosas, pero él llamó a este nivel, digamos, la fase aldeana, y este estilo cerámico le llamó estilo Calasasaya. Desde mi humilde punto de vista, este estilo forma parte también del macro fenómeno que podemos llamar horizonte formativo altiplánico. Y acá paso a explicarles un poco cómo aparentemente se desarrolló Tiwanaku. Wendell Clark Bennett, que trabajó en Tiwanaku desde el 32, propuso 3 fases de desarrollo para Tiwanaku. La fase temprana, la fase clásica y la decadente. Un investigador norteamericano que llegó a Bolivia más o menos por la misma época, encontró un estilo de cerámica en la Isla del Sol, en un lugar que se llama Keya, y dijo que esa era la cerámica correspondiente a la fase temprana de Bennett, que todavía no era Tiwanaku, sino, digamos, un pre-Tiwanaku. Tiwanaku empezaba recién en la fase clásica y concluía en la posclásica. Esa fue la propuesta de Dwight Wallace, mientras que en base a las investigaciones y excavaciones que se realizaron en Tiwanaku a cargo del Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku, que estaba a cargo de don Carlos Ponce Sanginés, se encontraron evidencias tempranas de una ocupación en el sitio de Tiwanaku. Mucho más tempranas, por supuesto, mucho más anteriores a la fase temprana de Bennett, ¿no? Llamada Keya por Wallace. Y recién la fase urbano-temprana sería la época tercera, la época cuarta sería la época clásica, y la última época, o época quinta, era la fase que él llamó imperial. No quería usar el término de Bennett de decadente, porque decía él que Tiwanaku no había decaído, sino se había expandido, entonces era la fase expansiva. Para no olvidarme de fechas, la más temprana fecha que consiguió Carlos Ponce Sanginés era del 1580 a.C., que se desprende del grupo mayor de fechados radiocarbónicos que apuntan más bien al 1200 a.C. La urbana temprana habría empezado en el siglo I, y la época expansiva de Tiwanaku concluiría hacia el 1150 de nuestra era. Esta fecha es bastante concordante con la que se tiene
en relación a la decadencia de Huari. Por lo tanto, ambas expresiones terminan casi al mismo tiempo. Entonces, acá quiero mostrarles algunas expresiones de la cerámica temprana para Benet que Wallace llamó Keya. Varias de estas piezas están en el extranjero. Esta, por ejemplo, está en el Museo de Berlín. Estas otras están en el Museo Regional de Tiwanaku. Y hay una cosa que es muy importante, y es que en septiembre y octubre de 2019, es decir, hace escasos 2 años, menos todavía de 2 años, un grupo de investigadores excavó en la parte norte del Kalasasaya, de este edificio emblemático que se tiene ahí en Tiwanaku, y encontró una ofrenda. Aquí hay un par de fotografías. No he participado yo, no he visto las piezas personalmente, pero no necesito verlas personalmente para darme cuenta que el estilo cerámico es exactamente el que Wallace llamó Keya. Fíjense, inclusive parecería que es la misma pieza que está acá, la que se está mostrando incompleta acá, que después tengo entendido que se ha restaurado, se ha limpiado, etcétera. O sea que el estilo, la morfología, miren acá este botellón, muy parecido al que ya habíamos visto acá. Es decir, que no hay dónde perderse, y además así sus descubridores lo han descrito, ¿no? Como cerámica Keya. ¿Por qué es importante para mí este descubrimiento? Porque da cuenta de que en la época que Bennett llamó temprana, se habría erigido el edificio que llamamos Kalasasaya, ¿no? Y aquí me gustaría volver a este plano, ¿no? Donde Dwight Wallace dice que el Keya todavía no es Tiwanaku, es un pre-Tiwanaku. Y esta idea ha sido seguida por varios arqueólogos norteamericanos en la actualidad y sus seguidores nativos, es decir, los propios bolivianos, que piensan que la fase temprana de Bennett sería todavía un formativo tardío y no sería Tiwanaku. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. El argumento principal que tenía Wallace es que los motivos decorativos eran diferentes, que no tienen nada que ver con los motivos decorativos que encontramos en la cerámica clásica y expansiva. Sin embargo, miren estas imágenes. Acá, por ejemplo, esta es justamente una foto del conjunto de las piezas que se recuperaron en Kalasasaya el 2019 y que fueron expuestas el 2021, recién en enero, hace unos meses. Parte de ese conjunto no solamente son los botellones y estos cántaros de cuello abierto, sino hay kerus también. Es decir, el keru va a ser el elemento primordial en la cultura de Tiwanaku. La morfología ya está apareciendo en la fase Keya. Y inclusive, fíjense, estos incenciarios de estilo Keya son los antecedentes de estos otros incenciarios clásicos, por supuesto de mayor tamaño, mayor acabado, un depurado estilo iconográfico, etcétera. Pero el borde sinuoso que presentan estos incenciarios ya está apareciendo en la cerámica Keya, inclusive los rostros de felinos que rematan el borde. Es decir, que ya es un antecedente, aunque me parece que a partir de este momento el salto que se da de la fase temprana a la fase clásica se debe a un elemento que en mi hipótesis, esto no está ni publicado, es que los Tiwanaku alcanzan en su expansión inicial, porque estamos hablando de la fase que llamó Ponce Urbano Temprana, llegan a la cuenca noroeste del lago Titicaca, donde la cultura pucara ha dejado vestigios importantes. Ya ha desaparecido, no existe como formación social, pero están sus edificios, está su cerámica y están sus esculturas que sobrecogen a los Tiwanaku,
Y no solamente trasladan varias de las esculturas, como les he comentado, y está en alguno de mis trabajos publicados, sino que se inspiran en la iconografía pucara para crear su propia iconografía. Y ese es un salto cualitativo. La morfología está ya dada, pero la iconografía, los motivos que se van a plasmar en la cerámica, empiezan a tener ya una forma definida, pero influida claramente por Pucará. Esa influencia no fue directa, esto lo hemos hablado con varios colegas del Perú, como Henry Tantalian, y es muy claro que Tiwanaku se deja influir iconográficamente y religiosamente, por supuesto, por Pucará. A su vez, Tiwanaku va a influir en Wari. Eso también es algo que está muy claro. Además, probablemente sí también tuvieron como una fuente de inspiración directa al propio sitio de Pucará. Vamos a ver un poco de la ciudad. La ciudad se encuentra enclavada en un pequeño valle muy próximo al lago Titicaca, son 20 kilómetros de distancia, y está entre dos colinas bajas, digamos, y el valle tiene forma de herradura. Muchos investigadores, como Johann Reinhardt, piensan que la ubicación de Tiwanaku no fue casual, tenía que ver con condiciones climáticas, tenía que ver con la cosmogonía, el hecho de que desde ahí se puedan observar algunos cerros tutelares, que son los apus, todavía hoy en día son venerados por la gente del altiplano, en fin, muchos elementos que hacen presumir que la ubicación de Tiwanaku no fue casual. Una de las esculturas o monumentos más importantes desde mi punto de vista es la llamada Puerta del Sol, ¿no? Que por supuesto recibió ese nombre el siglo pasado, ¿no? Porque pensaron que el personaje central era la representación del sol porque estaba el rostro radiado, ¿no? Y en el concepto occidental, todo lo que está radiado es el sol. Yo no comparto esa idea. El sol efectivamente fue una deidad importante en el horizonte tardío, quizás la más importante, pero no hay motivo para hacer la traspolación y decir que en Tiwanaku también el sol fue el dios más importante, ¿no? Algunos otros dijeron que se trata de Viracocha, otra deidad cuyo relato ha sido recogido por algunos cronistas, pero que no tienen mucho que ver, por lo menos, con Tiwanaku, ¿no? Entonces, los arqueólogos peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, en fin, nos hemos puesto de acuerdo ya hace mucho tiempo de llamarle el dios de los báculos, que sí creemos que es un dios y que tiene un elemento importante que es la máscara, ¿no? No es la cara del personaje, es una máscara que probablemente usaban los sacerdotes para encubrir su rostro verdadero. Ellos tenían que verse diferentes frente al pueblo, ¿no? Y con el tiempo se creó una imagen sagrada. Puede que no se refiera solamente a un dios, porque hay varias de estas imágenes, tanto en el arte tiwanaku como en el arte wari. Entonces, pueden ser varios dioses, pero con atributos estéticos parecidos, ¿no? Y acá están los personajes de costado que algunos, peor todavía, en una interpretación pueril, han dicho que son los chasquis que están viniendo a entregarle información aquí a este personaje, ¿no? Veamos un poco de la ciudad. Esta es una fotografía oblicua, donde se aprecia primeramente el volumen más importante, que es la pirámide de Acapana, que según los estudios que han hecho Branich y otros investigadores, probablemente haya sido la estructura arquitectónica más tardía que se hizo en Tiwanaku, ¿no? Aquí hay otras como
la principal sería Calasasaya, justamente. En la década de los 60 y 70 se excavó. Tengo entendido que se excavó desde el sur hasta el norte, hasta la mitad más o menos, y la excavación que les he mencionado del 2019 se habría hecho más o menos por acá, ¿no? También el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku excavó en aquel entonces el templete semisubterráneo, que para mí es un resabio del asentamiento del formativo, que no tiene que ver con Tiwanaku todavía, eso sí, ¿no? Lo formativo no tiene una conexión directa con lo que más adelante va a ser Tiwanaku, pero los Tiwanaku se apropiaron del espacio y este templo puede ser el más antiguo de todo el conjunto, que ya estuvo erigido en la época, en esta época del formativo. Aquí está Moyocontu, Quericala, más al sur Cantataíta, en fin, varios monumentos, ¿no? Este es un pequeño esquema tomado de Christophe de la Ere, que muestra la entrada principal a Calasasaya. En Calasasaya, en una esquina, en la esquina noreste, está la Puerta del Sol. Hay otro edificio que se llama Cantataíta, donde hay un bloque monolítico que sería como una maqueta, ¿no? De hecho, le dicen la piedra maqueta, porque mostraría un templo. Este es el templete semisubterráneo, como se ve actualmente, porque en la época prehispánica aquí estaba erigido el monolito Bennett, que es la mayor escultura que se ha encontrado en Tiwanaku. Esta es una vista lateral de la pirámide de Acapana. Por supuesto, desde la época colonial todos veían como un simple cerro, pero ya en la década de los 70 se excavó parte y se comprobó que era un collado, efectivamente un promontorio, un montículo, que fue cubierto por piedras por los Tiwanaku para erigir su pirámide, ¿no? Aquí hay un sector de la pirámide donde aparece aparentemente un ingreso a la misma, a un lugar secreto o algo así. Esta es otra estructura que está más hacia el sur, que es Pumapunku, las excavaciones que se han hecho en Pumapunku. Esto es Putuni, que está más bien al norte de Calasasay. Y bueno, también se incluyó acá a la iglesia de Tiwanaku, que pese a ser una iglesia española, erigida en el siglo XVI, tiene una importancia arqueológica muy grande, primero porque fue construida con piedra exclusivamente sacada de las ruinas. Imagínense, desmantelaron edificios prehispánicos para construir la iglesia colonial. Y segundo, porque se hicieron excavaciones en el área de la iglesia y se encontraron materiales arqueológicos correspondientes a la época clásica, ¿no? Esa sería una reconstrucción hipotética del área monumental de Tiwanaku, ¿no? Bennett pensó que Tiwanaku era un recinto ceremonial, un lugar de peregrinaje, donde cada cierto tiempo acudían peregrinos y llevaban ofrendas, cosas así, porque él pensó que no era una ciudad, ¿no? Aquí él decía, estos son templos, todas las construcciones que vemos son templos y edificios públicos. Claro, perdió de vista que la ciudad en sí se desplazaba alrededor del área monumental en una extensión que Ponce San Ginés calculó de 420 hectáreas, ¿no? Entonces era una ciudad bastante grande y bastante poblada, pero las casas estaban construidas de adobe. Entonces, con el tiempo, se desmoronaron las casas y las paredes configuraron el piso que hoy en día se ve. Pero entonces, este es el área central nada más de la ciudad de Tiwanaku. El área mayor era bastante más extensa
Y Ponce creía que albergó a 100.000 habitantes en esa época. Hace unos 20 años se ha inaugurado un nuevo museo, que ahora ya es un viejo museo en la propia localidad de Tiwanaku, con una sala que está dedicada a las esculturas y otra a los demás materiales, ¿no? Pero hay piezas increíblemente hermosas, como esta que representa a un ser enmascarado, como el de la Puerta del Sol, con el cuerpo solamente delineado, es decir, es un estilo bastante particular que difiere de las estelas que están en bulto, como por ejemplo este hombre felino que recibe el nombre genérico de Chachapuma, que fue encontrado por Linda Manzanilla en Acapana justamente, y es una pieza hermosísima hecha en basalto, aunque ya tenía parte del rostro destrozado, ¿no? Como vemos acá. Esta se encontró al norte de Calasasaya, ¿no? El museo muestra una gran cantidad de objetos, la mayoría excavados por el Centro de Investigaciones y Misiones que posteriormente vinieron a trabajar a Tiwanaku. Entonces hay desde estos cántaros que son de todo tamaño, cántaros grandes y cántaros pequeños, para el almacenamiento y traslado de líquidos, ¿no? Tanto el agua para beber, como no podemos dejar de mencionar a la chicha como un elemento fundamental en el desarrollo de estas culturas. Y la cerámica no utilitaria es bastante bien acabada, como ustedes ya habrán visto en fotografías o tal vez inclusive han observado colecciones. Una cerámica con un acabado superficial muy fino, normalmente son piezas polícromas, pero todas estas piezas podemos decir que son no utilitarias, ¿no? Sino más bien rituales, ¿sí? Utilizadas en ocasiones especiales. Y aquí hay un gran keru, no, como he sacado la fotografía desde la vitrina, no tiene la escala, pero medirá unos 25 a 30 centímetros por lo menos, es decir, son vasos bastante grandes que tal vez servían también para almacenar la chicha o algo así, ¿no? Conozco a propósito un keru de unos 70 o 60 centímetros de alto, Wari, que está en el Museo de América de Madrid, ¿no? Muy lindo ejemplar. Y claro, en el sitio de Wari también hay varios kerus grandes de estilo Wari, ¿no? La morfología de la cerámica de Tiwanaku es muy amplia. Están los kerus, que son la forma más recurrente, diríamos. Están estos tazones, y en estos tazones alguna vez los tiwanakus se han animado a hacer escenas como la que estamos viendo acá. Digo alguna vez porque no es frecuente, más bien son casos excepcionales donde se observan escenas. Aquí hay un personaje antropomorfo con la cara pintada, con un bastón en la mano izquierda, y con la derecha está jalando una cuerda que está atada a un camélido, una llama debemos suponer, una llama negra con su cargamento, que está atada a su vez a otra llama de color más café, digamos, también con su cargamento, y otra llama negra igualmente cargada. Los caravaneros jugaron un papel muy, muy importante en la sociedad de Tiwanaku, porque ustedes saben que el transporte de elementos materiales también incluye elementos inmateriales. Entonces la cultura se difunde y se enriquece, y probablemente estos fueron los mecanismos que utilizó Tiwanaku en sus propósitos de expansión, ¿no? La orfebrería es vigorosa, aunque lastimosamente el muestrario que tenemos sobre la orfebrería de Tiwanaku es muy corta, muy pequeña. Acá vemos dos piezas de un conjunto de 16 que fueron halladas en Calasasaya por el arqueólogo fallecido Gregorio Cordero Miranda. Este tipo de diademas
son la mejor expresión de la orfebrería de Tiwanaku y son piezas realmente admirables, pero ya les repito, el registro es muy reducido en Tiwanaku. De hecho, el Museo del Oro o Museo de Metales Preciosos Precolombinos no tiene ni la cuarta parte de la colección que tiene el Museo del Oro de Lima, ¿no? Bueno, ¿qué es interesante observar? Recordarán la anterior vista aérea que mostraba la ubicación de Tiwanaku, más o menos por acá, hacia el sur. Trasuntando esta colina que está en la península de Taraco, hay un área bastante extensa que se denomina Pampa Koani. Quiero hacer un acercamiento, acá se ven algunas líneas, pero si nos acercamos como si estuviéramos cayendo desde el avión que nos está ayudando a tomar las fotografías, veríamos unas marquitas alargadas, oblongas acá, en todo el área de Pampacoani, que es un área bastante extensa. Ya no me acuerdo cuál es el cálculo, creo que son 3.000 hectáreas o algo así. Y si seguimos cayendo, esas líneas se hacen regulares y se ve con mucha claridad que no son obra de la naturaleza, sino que son estructuras antrópicas que en castellano llamamos camellones y en aymara le han puesto el nombre de sucacoyos, que son estos campos elevados de cultivo, que fue un recurso agrícola estupendo para los Tiwanaku, porque en un área tan extensa que se regaba casi de manera natural por el río Catari, tenían una producción agrícola muy grande. Cuando Ponce Sanginés propuso que la población de Tiwanaku era aproximadamente de 100.000 habitantes, los colegas se rieron y dijeron, no, esa es una exageración. Por supuesto que yo también creo que está algo exagerado. Digamos que 50.000 podría ser un número apropiado, pero ni 50.000 aceptaban los colegas porque decían, no, pues, ¿cómo 50.000 habitantes? ¿Cómo vivirían? ¿Cómo se sustentarían? ¿De dónde obtendrían el alimento? ¿No? Y la década de los fines de los 70, concretamente del 79, el arqueólogo Osvaldo Rivera, boliviano, junto con el arqueólogo norteamericano Alan Colata, hicieron este descubrimiento de Pampacoani y determinaron que la producción de Pampacoani en la época prehispánica no solamente alcanzaba a la manutención de 100.000, sino de más habitantes todavía. Entonces, gracias a estos hallazgos, sabemos que en Tiwanaku hubo un gran excedente de producción y ese excedente de producción ayudó a costear las obras que encaraba el Estado de Tiwanaku, todos los proyectos que tenía en mente y obviamente ayudó también a la expansión de Tiwanaku, ¿no? Entonces, ese es un elemento primordial para entender el fenómeno de Tiwanaku. En los últimos años, una misión de la UNESCO ha hecho un barrido aéreo con fotografías satelitales, drones, en fin, un gran proyecto de teledetección, observando nuevamente todo el área que sería la ciudad de Tiwanaku, ¿no? Y no puedo mostrarles todas las fotografías. El arqueólogo que estuvo a cargo del proyecto es un español de apellido Gallego, que junto a otros investigadores ha publicado un libro el 2018, que tengo entendido que pueden bajárselo de internet, ¿no? Y ahí van a poder apreciar todas las conclusiones, las fotografías aéreas, que es una cosa espectacular, porque está redescubriendo Tiwanaku. Solamente como ejemplo quiero mostrarles, este es la estructura que llamamos Pumapunku. Conocemos todo esto que estoy delineando con la flecha, ¿no? Y gracias a estas fotografías que se han mezclado con paquetes informáticos,
se ha encontrado que el área de Pumapunku es mucho más extensa. Hay que excavar todo este sitio todavía, toda esta área. Se duplica el tamaño de Pumapunku. Y hay otras estructuras que van apareciendo al sur, al este, y aquí hay unas como oquedades, ¿no? Probablemente habrían sido tal vez puertos. Hasta aquí podía haber llegado el lago Titicaca con canales construidos por los propios Tiwanaku, y aquí anclaban grandes embarcaciones y de ahí probablemente descargaban no solamente bienes materiales, bienes suntuarios, sino inclusive bloques líticos para la ciudad de Tiwanaku, ¿no? O sea que, según este estudio, hay un trabajo para 100 equipos de arqueólogos durante los próximos 30 años, ¿no? Lastimosamente, estamos en cero, entonces, sin importar el potencial que tiene Tiwanaku, no se está haciendo mayor investigación en este sitio que fue declarado Patrimonio de la Humanidad a principios de este siglo, ¿no? Unas cuantas imágenes más sobre Tiwanaku. Aquí el monolito Bennett, que fue encontrado justamente por el arqueólogo Wendell Clark Bennett en 1932 y que años más tarde fue llevado a la ciudad de La Paz por Arturo Poznański y lo emplazó en una plazuela en el centro de La Paz que se llama Miraflores, y dijo que todos tenían la obligación y el derecho de conocer el arte escultórico de Tiwanaku. Entonces no solamente se llevó al monolito Bennett, sino varias otras esculturas, ¿no? Esta es la mayor escultura que se ha encontrado en Tiwanaku, mide más de 7 metros. Fue lastimosamente degradada en el tiempo que estuvo en La Paz. Recién a principios de este siglo volvió a Tiwanaku, ya no a su lugar original, sino a un espacio cerrado que se llama la Sala de las Esculturas. Ahí está el monolito Bennett. Aquí hay unas excavaciones practicadas en la base de Acapana que muestran las escalinatas de acceso a esta pirámide de Acapana. Estas son las paredes del templete semisubterráneo con las llamadas cabezas clava, es decir, cabezas que sobresalen del paramento murario. Bueno, la cultura de Tiwanaku, cuya área nuclear se encontraba en lo que hoy es el altiplano boliviano, se expandió en la época que Ponce llamó época expansiva. Llegó a varios lugares lejanos como Laricaja, Cochabamba, que son valles interandinos, ¿sí? Moquegua, que son valles del Pacífico, Arequipa, por supuesto, fue un centro importante en la época de Tiwanaku. Inclusive hay algunos elementos que estarían probando que Tiwanaku alcanzó Cusco. En otra oportunidad vamos a hablar de esas teorías que son muy interesantes. Y quizás este es el área periférica, pero el área ultraperiférica en este mapa de Charles Stanish fue San Pedro de Atacama, un sitio sumamente importante para los que estudiamos el fenómeno de Tiwanaku, porque ahora conocemos mucho más de Tiwanaku gracias a San Pedro de Atacama. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que los Tiwanaku tuvieron un asentamiento importante acá en San Pedro de Atacama. Se está discutiendo todavía el tipo de relación que tuvieron con los propios sanpedreños. Algunos arqueólogos como José Berenguer dicen que no se asentaron prácticamente acá los Tiwanaku, pero que influyeron poderosamente en San Pedro, probablemente trayendo bienes suntuarios para la élite de San Pedro, ¿no es cierto? Pero las expresiones culturales Tiwanaku en San Pedro de Atacama son muy claras y encontramos elementos que jamás encontraríamos en Tiwanaku, en el altiplano, sobre todo elementos de origen orgánico. Me estoy refiriendo a textiles, objetos de madera, objetos de pluma, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La precipitación pluvial en el altiplano anualmente alcanza a veces 800 milímetros, mientras que en San Pedro de Atacama
la precipitación pluvial es prácticamente nula. Empieza a llover alguna vez, salen, ay, me voy a refrescar y ya se ha pasado la lluvia, ¿no? No llueve prácticamente en San Pedro. Y eso, como es una área desértica, por eso se llama el desierto de Atacama, ha colaborado a la conservación de estos materiales casi de la misma manera que encontramos en Egipto, ¿no? Muchos materiales orgánicos, porque son trópicos, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer en este caso, ¿no? En cambio, en Tiwanaku los materiales orgánicos se disuelven y desaparecen. Entonces, por ejemplo, no tenemos tabletas de rapé como en grandes cantidades se ha encontrado en San Pedro de Atacama. Fíjense aquí el dios de los báculos en una tableta de rapé encontrada en San Pedro de Atacama. Acá en Tiwanaku hemos encontrado tabletas de rapé, pero son de piedra y en algún caso de hueso, de madera jamás, ni textiles, tampoco tenemos textiles, entonces no podríamos saber cómo fue el arte textil en Tiwanaku si no fuera gracias a San Pedro de Atacama y como caso excepcional Pulacayo, que es en Potosí, donde se ha encontrado una cueva, donde se creó un microclima y allí se han encontrado elementos textiles muy, muy interesantes y más o menos bien conservados, ¿no? Bueno, aquí tal vez ustedes conocen a esta colega, yo no tengo su nombre, pero es una foto tomada hace algunos años tras un hallazgo de una tumba tiwanaku en Arequipa, ¿no? Que ya les decía, fue un centro importante en la expansión de Tiwanaku. Bien, entonces, esta es, a grosso modo, el área de expansión de la cultura de Tiwanaku, donde por supuesto estamos viendo que hubo una gran influencia en el sur del territorio peruano, con Juliaca, Puno, por supuesto, estos están próximos a la cuenca lacustre, pero también en Arequipa, un poco más al norte, inclusive llegando al Cusco tal vez, Tacna, Moquegua, ¿no es cierto? Toda esta área fue influida por Tiwanaku. Por supuesto, el área que concierne a territorio boliviano es mucho más amplio, ¿sí? Norte de Chile, Iquique, Calama, Arica, ¿no? Sobre todo Arica es un centro muy, muy importante. Y también llegó al norte de la Argentina, ¿no? Es decir, ha sido una expansión importantísima, lograda en unos 2 o 3 siglos aproximadamente. Les pido cordialmente que acá hagamos un alto para retomar luego nuestra charla como les había sugerido